Somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Nuestro equipo está conformado por Karen Miroslava Villavilla, Ricardo Martínez Álvarez, Diana Pérez Orozco y yo, Sofía Sánchez Maldonado. Nuestra materia se llama Historia de la Teoría de la Arquitectura y el tema del que les vamos a hablar hoy es sobre los tratadistas del neoclásico. El primero fue Jean Nicolas. Fue un tratadista del neoclásico, nacido en 1760. Fue discípulo y ayudante de Louis. Gracias a él, alcanzó muy rápido el éxito, convirtiéndose en profesor en la Escuela Politécnica de 1796 hasta 1833, o sea, casi hasta su muerte. Este tratadista consideró muy importante tres conceptos: la utilidad, la convivencia y la economía. Y tiene dos obras muy importantes. La obra Precis, que consiste en una recopilación de notas muy ilustradas dedicada a todos los aspectos de un proyecto arquitectónico. También Recelui contiene muchos ejemplos arquitectónicos antiguos, con el objetivo de a lo largo del tiempo diferenciar las diversas arquitecturas y aprender sobre ellas. Otra de sus obras tiene un apartado donde se habla de un método para proyectar y analizar edificios y todos sus detalles. En el segundo apartado habla sobre los edificios que conforman la ciudad. Fue un tratadista muy interesante, ya que este expone la idea de una estandarización o esquematización de un proyecto arquitectónico. Diego Villanueva. Nacido en 1715, arquitecto y crítico español. Además de también ser profesor de dibujo y perspectiva de la Escuela de Bellas Artes. Trabajó como dibujante en la obra del Palacio Real. Publicó un tratado en 1766 llamado Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las partes de la arquitectura, que habla acerca del problema de aspecto formal o estilo de los edificios, siendo para él las leyes de la arquitectura las siguientes: nula extravagancia en la ornamentación exterior, distribución, ordenación y proporción a los interiores, pero no se tiene un modelo donde se concreten estas ideas. Charles Nicolas Cochin. Nació en París el 22 de febrero de 1715 y murió el 29 de abril de 1790. Fue un escritor, crítico de arte, pintor y grabador francés. Él se formó junto a su padre. En 1739 entró como dibujante y grabador en Los Pequeños Placeres del Rey, la institución que se ocupaba de organizar las fiestas y ceremonias de la corte. Aquí realizó distintas obras, como los funerales de la reina de Cerdeña, la ceremonia de la boda de Luis, del fin de Francia con María Teresa, infanta de España, entre otros. Entre 1749 y 1715 realizó un viaje por Italia, que reflejó en su libro llamado Viaje por Italia. A la vuelta de este viaje fue admitido en la Real Academia de Pintura y Escultura con su dibujo Licurgo herido. Fue maestro de dibujo y fue nombrado guarda de los dibujos del rey. También fue nombrado secretario de la Academia en 1755 y empezó a centrarse cada vez más en la crítica y teoría del arte. Desde entonces fue dedicado cada vez menos a la realización de práctica de obras, aunque todavía realizó grandes series de grabados, como las conquistas del emperador en China o los puertos de Francia.
Jacques Louis. Fue un pintor francés de gran influencia en el estilo neoclásico. Nació en París el 30 de agosto de 1748, París-Bruselas. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en su austeridad y severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen. Más tarde, David llegó a ser un activo participante en la Revolución Francesa. En realidad fue el líder de las artes bajo la República Francesa. Encarcelado tras la caída de Robespierre del poder, más tarde se alineó con el advenimiento de otro régimen político, el de Napoleón Bonaparte. Fue en esta época, cuando desarrolló su estilo imperio, notable por el uso de colores cálidos al estilo veneciano. El siguiente tratadista fue un viajero científico francés. Viajó por América del Sur, sobre todas las costas del Pacífico, y permaneció pocas semanas en Lima. Nació en Chambéry en 1682. Empezó sus estudios de jurisprudencia en París. Enseguida sus inquietudes cambiaron por las matemáticas. Se enroló en el ejército hasta alcanzar el grado de teniente. Viajó a América en 1712 con la finalidad de indagar sobre las condiciones generales de Chile y Perú. Atravesó el estrecho de Magallanes para luego enrumbar hacia el norte. Compulsó la situación y costumbres de pueblos, la ubicación y estructura de los fortines, el rendimiento y la explotación minera y la naturaleza. Pierre. Considerado la figura líder del impresionismo, a los 17 años copiaba pinturas sobre abanicos, pantallas de lámparas y persianas. En su obra más temprana se pudo observar la influencia de pintores como Monet en su tratamiento de luz. Su primera exhibición tuvo lugar en París en 1864, pero fue realmente conocido hasta 1874, 10 años después, en la primera exposición de pintores. Dentro de sus obras más destacadas se menciona El palco, Mujer de abanico y El columpio. Consiguió una gran reputación con la exposición individual en la Galería de París en 1883. Francesco Algarotti. Estudió en dos ciudades diferentes, las cuales fueron Roma y Bologna, donde adquirió una gran educación orientada a la ciencia de la filosofía, las matemáticas y el estudio de las lenguas. Era un hombre que tenía un conocimiento enorme y muy amplio. Era considerado un erudito en el arte y la música. Con 24 años de edad, llegó a Londres, situándose en Inglaterra, para beber la fuente del pensamiento científico moderno. Cabe resaltar que fue un importante divulgador de la ciencia en Italia. Comenzó a basarse en la arquitectura, escribiendo ensayos, recogiendo las ideas de Carlo Lodoli, quien tuvo una gran importancia en el desarrollo de la arquitectura desde lo que en el neoclasicismo hasta la arquitectura moderna. Algarotti defendía en el ornamento es aquello que proporciona a la estructura. Jacques, arquitecto, pero también fue humanista francés. Fue reconocido como uno de los más importantes teóricos de la arquitectura del siglo XVIII, el cual ejerció una influencia muy notable sobre los arquitectos racionalistas franceses del siglo XX.
Inició su carrera como grabador de la arquitectura y conforme el paso del tiempo se fue convirtiendo en arquitecto. Fue contribuyente de ordenar la consolidada tradición clásica francesa y su práctica. Intentó ingresar en la Academia Royal de Arquitectura y fue rechazado, por lo que, al no darse por vencido, en el año de 1743, en París, abrió una escuela privada de arquitectura. Una larga lista de arquitectos se beneficiaron de sus enseñanzas, tales como Alexandre Théodore, y algunos extranjeros que llevaron el neoclasicismo a sus países. Henry Wotton nació en Kent y estudió en la Universidad de Oxford de 1584 a 1588. Fue un poeta y diplomático inglés de más amplia cultura de la época. Además, fue noble, viajero, escritor, miembro del Parlamento, diplomático y espía. Tuvo un cargo durante el reinado de Isabel I. Fue secretario del exconde de Essex. Después de su caída, se exilió a Florencia y se convirtió en diplomático de La Haya, Viena, Turín y Venecia. Antes de morir, ocupó el cargo de director del Colegio de Eton y durante toda su vida escribió los elementos de la arquitectura. Se considera el primer tratado en inglés. Fue publicado en Londres en 1624. Es un texto que habla sobre las 9 teorías arquitectónicas del Renacimiento italiano, los cuales trasladó a Inglaterra, donde supieron adaptar las tradiciones constructivas conforme a estas teorías, el cual en 1649 se incluyó en la edición latina de Vitruvio. Entre sus obras más destacadas están un libro de poemas, La vida y las letras de Henry Wotton y La imagen de Venecia. Este tratadista nació en 1728 y murió en 1799 en París. Fue un importante arquitecto del siglo XVIII, considerado como uno de los arquitectos visionarios y utópicos de la época. Su obra tuvo mucha influencia en los arquitectos contemporáneos y fue una figura muy influyente de la arquitectura neoclásica francesa. Forma parte de la Academia Real de Arquitectura de París y se convirtió en arquitecto en jefe de Federico II y el Grande de Prusia. Una de sus obras más destacadas es El arquitecto visionario y neoclásico. Marc Antony nació en 1713 y murió en 1769 en París. Ingresó a la orden de los jesuitas ejerciendo como predicador. Se da a conocer por sus sermones que llamaron la atención del aquel entonces rey. Su obra, Ensayos sobre la arquitectura, tuvo una influencia considerable en la teoría arquitectónica con sus ideas sobre la choza primitiva como expresión de leyes inmutables de la arquitectura, la cual sería publicada un año más tarde, en 1753. Una de sus obras más destacadas fue el Ensayo sobre la arquitectura. En esa obra nos habla de un escenario creacionista en el que un hombre primitivo, sin más fundamentos que su instinto, decide buscar un sitio que le satisfaga, le aporte comodidad y bienestar. Tras una serie de intentos, logra levantar una especie de techo que construye por instinto, que termina siendo una cubierta inclinada, que más tarde piensa en levantar paredes para que lo cobijen lentamente.
Bueno, en conclusión, como equipo, aprendimos datos muy importantes sobre los diversos tratadistas del neoclásico. Entre ellos, uno que llamó demasiado la atención, que fue Jean Nicolas. Louis Durand, por uno de sus tratados, ya que se considera muy importante en estos tiempos, porque habla sobre todos los conceptos que debe llevar un proyecto arquitectónico. Y creo que hasta estos tiempos nos es de mucha utilidad. Además, porque siempre resaltó conceptos muy importantes hasta la fecha sobre la arquitectura, como son la convivencia, utilidad y economía. Temas que nos siguen enseñando en las escuelas de arquitectura. Muchas gracias.